Hace algunos días atrás hablé sobre Alan Turing y sus aportes a la informática. Me centré en dos cuestiones principales. Una en las cuestiones teórico-matemáticas, que son los fundamentos de la computación, y dos, en sus reflexiones filosóficas relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, para seguir ahondando en este tema, que yo lo considero muy interesante, me gustaría centrarme en la primera cuestión, en el artículo de 1936, donde se da origen al concepto de máquina de Turing. Y me gustaría presentarlo y revisar este artículo juntos para mostrarles unas pequeñas pinceladas de lo que trata este artículo, porque considero que muchas de las cosas que están escritas en ese tiempo podemos relacionarlas con cuestiones que vemos hoy en día a nivel de hardware y de software, y por qué ese artículo yo lo considero como pieza clave para entender la informática moderna. Así que vamos a compartir pantalla. Este artículo, que lo publicó Alan Turing en 1936, se titula Uncomputable Number with an Application to Entscheidung Problem. Entscheidung Problem es una palabra en alemán que significa problema de la decisión y viene expuesto por David Hilbert, un matemático muy famoso que al principio del siglo XX dio varios problemas que eran claves para la matemática, y uno de ellos desafiaba a los matemáticos diciendo algo como: supongamos que tenemos un problema matemático. ¿Hay alguna manera de encontrar un mecanismo secuencial de pasos, eso entre paréntesis, eso es lo que hoy conocemos como algoritmo, para resolver este problema matemático? ¿Hay alguna forma de encontrar un algoritmo que resuelva cualquier problema matemático? Bueno, Alan Turing, como otros también, demostraron que no existe ese algoritmo o ese mecanismo, ¿no? Porque ese tiempo todavía no se ocupaba la palabra algoritmo. Entonces, en este artículo, él lo que hace es una demostración negativa a ese problema, derribando ese sueño de Hilbert, y además lo hace a través de un mecanismo matemático, es decir, él crea lo que hoy conocemos como máquina de Turing, pero que él lo describe como máquina automática, ¿ok? Y a través de un problema, que lo veremos más adelante, que es el problema de la parada, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo brevemente, por supuesto, porque es un artículo de 36 páginas, pero para que tengan una idea general de lo que él expone en este artículo, porque lo considero clave para entender la computación. Entonces él ya empieza definiendo aquí, en esta frase, lo que es un número computable. Y hay que centrarse en esta palabra, que es finito. Esto es fundamental, porque la computación clásica, es decir, lo que no es la computación cuántica, funciona a través de estructuras finitas. No existe el concepto de infinito en computación clásica. Por tanto, ya Turing aquí dice lo que va a ser computable es algo finito. Y cuando se refiere a algo finito, significa que es algo que va a tener un estado inicial y va a tener un estado final. Es decir, va a acabar en algún momento, ¿ok? No va a entrar en iteraciones infinitas. Esto es muy importante porque lo vamos a ver después en, en la programación. Si ustedes han programado, se van a dar cuenta que a veces uno puede caer, si ha programado mal algo, en un ciclo infinito. Bueno, eso es algo que viene desde aquí, ¿no? Entonces él dice que lo que es computable es lo que es finito. Si avanzamos más en el artículo, aquí subrayé las cosas que yo considero relevantes. Él dice que hace poco tiempo Alonso Schur publicó la idea de la computabilidad efectiva, cuál es equivalente a su computabilidad. Alonso Schur posteriormente fue su director de tesis, y algunos meses antes que Turing, antes que este artículo, él demostró lo mismo que Turing, pero a través de un mecanismo totalmente diferente. Y que el mismo Turing después dice aquí de proof, o sea, él hace una demostración en el apéndice que ambos métodos, el publicado por Alonso Schur y por él, son equivalentes, ¿okay? También para derribar el tema del problema de la decisión, ¿okay? De hecho, Turing, y aquí esto un spoiler, es el que propone, el que muestra lo que hoy en día vemos en la mayoría de los lenguajes, que es el tema de la mutabilidad. Es decir, tener una variable que se le asigna un valor y que ese valor cambia en el tiempo. En cambio, Alonso Schur, con su cálculo lambda, que es el equivalente a la máquina de Turing, hace lo mismo, pero de una manera diferente. Es decir, el resultado es idéntico, pero el mecanismo de proceder es diferente. Es a través de inmutabilidad, donde las cuestiones se van reduciendo las expresiones
y no hay el concepto de variables que van cambiando su valor en el tiempo, ¿no? A través de iteraciones. Bueno, ahora vamos a ver un poco ese concepto de iteraciones, que es lo que él presenta, de hecho, Turing, con su máquina automática. La máquina automática, antes de eso, él habla sobre la secuencia. Aquí también esto es muy importante. Dice, la secuencia es algo computable solo si está dentro de una máquina de circle free, es decir, una máquina que está libre de círculos, está libre de iteraciones infinitas, está libre eh, de, de- de una sucesión infinita de pasos, ¿no? Que sería como el loop infinito, ¿no? Que vemos en programación. Por tanto, una secuencia solo es computable si termina en algún momento, ¿ok? Y él dice, bueno, voy a presentar aquí mi modelo matemático y habla sobre una secuencia. Supongamos que tenemos aquí una secuencia de ceros y unos, ¿ok? Y tenemos una configuración, un conjunto de configuración que le da letras B, C, F, C, ¿ok? Y que dependiendo de esa configuración podemos imprimir esos ceros y unos. Las configuraciones son lo que dan las reglas de operar, ¿no? Entonces aquí ya está definiendo lo que hoy podríamos ver como un algoritmo, ¿ok? Y esta palabra muy importante, este comportamiento que va a tener la máquina son las operaciones que va a realizar la máquina. Por ejemplo, cuando aparece una R, significa que nos vamos a mover a la derecha. Y después, cuando aparece una L, nos vamos a mover a la izquierda. Esto es left, right, ¿ok? En inglés. Cuando aparece una E, vamos a escanear, o sea, se va básicamente a borrar, ¿ok? Y cuando esté en P, se va a leer, o sea, se va a imprimir lo que está ahí, ¿no? Esto, si lo imaginamos como una celda infinita con varios casilleros, exactamente lo mismo. Yo estoy en un casillero, si hay una P, voy a leer lo que está ahí, lo voy a imprimir. Y si aparece una R, bueno, me muevo a la derecha. Si aparece otra R, me voy a mover a la derecha. Entonces me voy moviendo por esta celda, ¿ok? Entonces de ahí viene el tema de la máquina de Turing, una celda infinita que yo tengo como un cabezal que me voy moviendo de izquierda a derecha, voy borrando y voy leyendo. Eso es mutabilidad, eso es una iteración, eso es una declaración de variables, cosas que vemos hoy en día en todos los lenguajes imperativos, ¿no? Entonces ya de este artículo, cuando todavía no existía el concepto de lenguaje de programación, Turing ya definía este tipo de cuestiones. Ahora veamos un ejemplo de operación. Por ejemplo, él da en esta tabla la configuración B, que tiene una secuencia de operaciones, que ese es el comportamiento. Y cuando termina de ejecutar de todas estas operaciones que se ejecutan de izquierda a derecha, termina en otra configuración, es una O. Por tanto, de ahí saltamos a la configuración O, a esta fila, y dependiendo de este estado, si se encuentra en esa casilla 1 o 0, vamos a hacer otro conjunto de operaciones. Y de nuevo volvemos a terminar y estamos no y volvemos a iterar. O sea, a través de esta tabla estamos creando una serie de iteraciones de operaciones, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí Turing nos presenta un ejemplo. Por ejemplo, comienza con la configuración B. Dice PE invertido. Digamos simplemente PE. PE. Entonces va a imprimir E. Ok, vamos aquí y imprime E, correcto. Ahora vamos a la R, o sea, nos movemos a la derecha. Ok, y después mostramos PE otra vez, correcto. Después nos movemos a la derecha y imprimimos 0, ¿cierto? Ahora va a imprimir, solamente se va a mover dos veces RR. Okay, después va a imprimir 0 y así sucesivamente. Esto se está mostrando aquí en la configuración B. Está sucediendo toda esta secuencia y termina con LL. O sea, vuelvo hacia atrás, hacia la izquierda ahora. Entonces, estaba aquí, ahora vuelvo hacia la izquierda dos veces y termina ahí en estado O. Podemos verlo, ¿ok? Ahora, estos dos puntos significan, es la misma secuencia previa, pero se está expandiendo, ¿ok? Entonces ahora vamos a Q y Q, ¿verdad? Está aquí. Cuando N, o sea, cuando es 0 o 1, ¿ok? Está en 0 o 1, ¿verdad? Sí, está en 0 o 1, aquí está en 0. Y si es 0, RR. O sea, nos movemos dos pasos a la derecha. Y ahora saltamos aquí, estamos aquí en 2 a la derecha, ¿no? Y ahora vamos de nuevo, está en 0. Y de nuevo 2 a la derecha, aquí. Ahora nos damos cuenta que ya no está el 0 aquí, sino que está vacío. Por tanto, Q es none. Y ahora imprime un 1. Imprime un 1
y después a la izquierda está el primero uno aquí y volvemos uno atrás. Ok. Y esto se repite una y otra vez según estas instrucciones. Entonces lo que estamos viendo aquí es un algoritmo, ¿no? ¿Sí? Un algoritmo pero que está funcionando a través de una tabla, que sería exactamente lo mismo que hacer una iteración, un while, un for, ¿no? Con una variable que se va moviendo y que va haciendo prim, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces ya vemos que Turing aquí lo que está definiendo cómo una máquina va haciendo iteraciones, va creando estos algoritmos según un conjunto de reglas, según este tipo de operaciones. Entonces esto es extraordinariamente relevante porque a través de este mecanismo él va a demostrar que eh, no se puede evitar, según las configuraciones y las operaciones, caer en un ciclo infinito, en un conjunto de iteración infinita. Y por tanto, si es inevitable caer en ese tipo de iteraciones infinitas, el problema de la decisión no es posible. O sea, no es posible demostrar, es una demostración negativa. Por tanto, no podemos encontrar para todo problema matemático un algoritmo porque los algoritmos para que funcione tienen que llegar a un estado final. Y inevitablemente en algunos casos va a entrar en un ciclo infinito y no nos va a poder dar un estado final. Entonces ese es un aporte extraordinario de Turing, una genialidad extraordinaria. Más adelante en el artículo, bueno, empieza a crear su matemática con distintos tipos de nomenclatura, empieza a desarrollarla, pero me gustaría saltar a una parte interesante que está aquí, a ver, que es el concepto de la máquina universal de Turing. Okay. Lo que vimos anteriormente era una tabla que definía las reglas para una máquina, o sea, para un procedimiento, una máquina. Pero lo que dice Turing es que, bueno, yo puedo tener una máquina que reciba a otra máquina que a su vez tiene un conjunto de configuraciones y esas configuraciones tienen comportamientos que son las operaciones, ¿no? Entonces, una máquina que recibe otra máquina es una especie de como recursividad, ¿no? Una caja que tú pones otra caja dentro. Es una manera general para empezar a operar con su mecanismo, ¿no? Entonces aquí empieza ya a hacer ejemplos con letras y cuestiones así. Una máquina con configuraciones más complicadas. Y vamos a la parte ya final, que es esta, que aquí me gustaría detenerme un poco. El problema de la decisión. O sea, claro, aquí pues, un poco empezamos a mostrar lo que mencioné, que el hecho que ya no haya una forma de tener, o sea, de poder crear un algoritmo que no entre en este tipo de iteraciones, ¿no? De iteración infinita. De hecho, menciona a Gödel, ¿no? Que llega a algo más o menos similar. Es lo que realmente hace Turing y dice, bueno, ok, aquí esto no podemos tener un algoritmo que siempre se detenga, ¿no? O sea, en una serie secuencia de pasos finitos, ¿no? Y al final hace su demostración. Bueno, todo esto después ya la demostración matemática de esto, pero la idea es lo que mencioné anteriormente. De hecho, hace una demostración del cálculo lambda por acá. De hecho, esto, lambda cálculo, vamos a buscarlo por aquí. A ver, lambda. No tiene buscar. No está en formato. Es como una imagen, no está buscando. Bueno, en fin, pero está en el apéndice. A ver, vamos a buscarlo. Apéndice, acá. Claro, la computabilidad efectiva es el cálculo lambda, ¿no? De Alonso Church. Claro, esta es la notación del cálculo lambda clásica, ¿no? Yo escribí un libro sobre esto, entonces me genera mucho recuerdo. Bueno, entonces lo que hace Turing es demostrar a través de esta cinta y esta tabla que tiene configuraciones y operaciones es cómo funciona un algoritmo y que inevitablemente cuando ustedes están programando, por ejemplo, hacen un while true, ese while true llega básicamente a una... Se tiene que detener, se tiene que matar el proceso porque no termina, nunca termina. Y de hecho, para demostrar eso, Turing en este artículo, él presenta el tema del problema de la parada. Es decir, un programa que recibe otro programa y que uno no puede demostrar que ese programa se detenga siempre. ¿Ok? O sea, no podemos demostrar que si yo le paso un programa como argumento, no puedo demostrar en su mecanismo que va a detenerse siempre porque ese otro programa que viene como argumento puede contener una configuración, un conjunto de operaciones que hagan que esté iterando constantemente y que nunca, jamás conozcamos su estado final y por tanto no es computable. Espero que, bueno, le haya interesado un poco esto. Esto, obviamente, una revisión muy breve, muy, muy resumida de lo que es este artículo, pero este artículo
es realmente maravilloso porque lo que presenta es la idea de algoritmo, en cierta medida, que lo vemos en todos los lenguajes de programación, están ahí, y no tan solo en eso, sino que también en el diseño de hardware. Cuando uno ve la arquitectura de von Neumann, que está basada en la computación clásica, vemos esa idea, vemos esa cinta, de otra manera, por supuesto, pero vemos es la idea de una cinta que tiene un valor y que lo podemos sobreescribir, que nos movemos a otra posición de memoria, en cuestión así. Obviamente Turing ocupó ese lenguaje, como ustedes pueden ver, pero ya eran los atisbos de lo que iba a venir después, ¿no? La idea de Turing de mostrar la idea de la máquina, de la secuencia, de lo que es computable, de esta idea de configuraciones que se realizan a través de operaciones que vienen predefinidas en configuración. Esa configuración, de hecho, que tiene ciertas operaciones, es un programa, es un software. Es un software, de hecho es un software. Es como cuando uno escribe un software y se lo pasa a otra persona que lo ejecute. Bueno, si usted hace la analogía, esa configuración y ese conjunto de operaciones es un programa, ¿no? Entonces ya Turing en 1936 ya estaba dando los primeros activos de lo que iba a ser un lenguaje de programación y de lo que iba a ser un software, ¿no? Increíble, ¿no? Sin tener un computador digital, ¿no? Entonces, yo les pido que ojalá lean este artículo, lo revisen. Algunos fragmentos, por ejemplo, los que yo subrayé, no tienen que leer todo ni entender la matemática, ¿no? Pero sí leer algunos párrafos que son muy, muy interesantes, porque este es uno de los artículos que da pie a lo que hoy conocemos como informática moderna. Y así que para cualquier informático o informática esto es algo realmente fascinante y poder entenderlo, al menos una pincelada, van a poder comprender muchas de las cosas que hoy en día usamos y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, este artículo fue uno de los que encumbró a Turing a ser no el único padre de un área, porque no hay un solo padre en un área, pero sí en uno de los padres de la computación y inevitablemente lo puso ahí en una especie de cúspide, donde están los grandes de la informática, porque demuestra una enorme genialidad, sobre todo en esa época. Así que esto fue La máquina de Turing de Alan Turing. Nos vemos en otro video.